Hola amigos, bienvenidos a 4. ¿Qué tenemos hoy? Pues derivada, va a ser nuestro eje X y aquí a 90 grados nuestro eje Y. Este será nuestro eje Y. Dibujamos una función cualquiera, puede ser esta. Esta será la función f de x. ¿Qué es la derivada? Pues si tenemos un punto P, puede ser este punto, pues es la recta tangente en ese punto. La recta tangente va a ser esta que vamos a pintar en azul. Esta es la recta tangente en el punto P. Aquí podemos tener las proyecciones del punto P sobre el eje X, son esta. Esta la vamos a llamar x0. Y aquí vamos a tener otros dos puntos. Aquí vamos a tener un punto que vamos a llamar S. Y aquí vamos a tener otro punto que vamos a llamar Q. Este otro punto le vamos a llamar R. Esta parte la vamos a llamar incremento de X. Viene desde aquí hasta aquí. Y este punto entonces será x sub 0 más incremento de x. Esta parte la vamos a llamar incremento de y. Bueno, pues tenemos la función f de x y su función derivada. Se la coloca una comita para indicar que es la función derivada. Se define como derivada de la función x al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de el incremento de y partido de incremento de x. Este es el incremento de y y este es el incremento de x. ¿A qué es igual el incremento de y? Pues el incremento de y va a ser igual a la función aquí en este punto x0 más incremento de x menos la función en este punto f en x0, con lo cual podemos decir que la derivada de la función es igual al límite cuando incremento de x tiende a 0 de f de x0 más incremento de x menos f de x0 partido de incremento de x. Esta sería la definición. También sabemos que la recta, la tangente por trigonometría, si tenemos este ángulo alfa, este ángulo también va a ser alfa y este ángulo va a ser alfa. Aquí tenemos incremento de y y aquí tenemos incremento de x. Luego la tangente de alfa va a ser seno de alfa partido del coseno de alfa, que esto es igual a incremento de y partido de incremento de x. ¿Para qué nos vale la función derivada? Si tenemos la función f de x y calculamos su función derivada, esta función derivada puede ser mayor que 0, entonces nos indica que la función crece, va hacia arriba. Pero también, si calculamos la derivada y este nos da un valor menor que 0 en un punto, pues nos indica que decrece. Entonces la función va hacia abajo. Vamos a calcular unos ejemplos de derivadas sencillas. Por ejemplo, el primero, tenemos la función y igual a 3. La dibujamos.
Este sería el eje X. Y dibujamos el eje Y. La función va a ser esta recta, que va a ser paralela al eje X. Entonces aquí tenemos x sub 0 y aquí x sub 0 más incremento de x. La función incremento de y va a ser igual a la función en x0 más incremento de x menos f en x0. La función en cualquier punto da igual, aquí en x0 vale 3 y aquí en x0 más incremento de x pues vale 3 también. Pues esto va a ser igual a 3 menos 3. Y 3 menos 3 va a ser 0. Luego la derivada va a ser igual al límite cuando incremento de x tiende a 0 de incremento de y, que vale 0, partido de incremento de x. Luego esto es igual a 0. La función f de x igual a 3 implica que la derivada de esa función va a ser igual a 0. Vamos a hacer otra derivada, la segunda, y igual a x. Vamos a dibujar los ejes de coordenadas. El eje x y el eje y. Y esta sería la función. Tendríamos un ángulo de 45 grados y vendría por aquí. Con lo cual en este caso aquí tendríamos x0 más incremento de x, y esto sería incremento de y. En este caso, incremento de x va a ser igual al incremento de y, con lo cual el límite cuando incremento de x tiende a 0 de incremento de y partido de incremento de x va a ser igual al límite cuando incremento de x tiende a 0 de 1. Esto es igual a 1. Aquí podemos decir que la derivada va a ser igual a 1. Vamos a hacer otro caso, tercer caso, y va a ser igual a 3x. Luego lo dibujamos. Por cada vez que levante x, aquí tenemos una parte, aquí va a tener 3 partes. Aquí vamos a tener un diferencial de x y aquí un diferencial de y. Incremento de y. Y aquí tenemos un incremento de x. En este caso tenemos que el incremento de y es igual a 3 veces el incremento de x. Luego la función derivada será igual al límite cuando incremento de x tiende a 0 de incremento de x partido de incremento de y. Incremento de x, esto es igual al límite cuando incremento de x tiende a 0
Y aquí podemos decir que incremento de y partido de incremento de x es igual a 3. Luego esto va a ser igual a 3. Con lo cual f de x igual a 3x implica que la derivada es igual a 3. Bueno amigos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, que vienen cosas muy interesantes. Chao.